así mi vivir en este mundo tan cruel. Yo luché por lograr en este mundo ser amado y volví sin percibir que entregué mi corazón a momentos de placer por no tener el amor de Dios en mi corazón. Hoy yo sé el porqué yo no pude ser feliz, solo había soledad en todas las madrugadas, mas un día desperté esos sueños que olvidé, encontré el amor que por toda mi vida yo busqué. Ni el amor de un padre, ni el amor de una madre, ni el amor de un hermano, mucho menos la pasión se puede comparar al amor de Jesús que entregó por mí su vida en la cruz. Ni el amor de un padre, ni el amor de una madre, ni el amor de un hermano, mucho menos la pasión se puede comparar al amor de Jesús que entregó por mí su vida en la cruz. Hoy yo sé el porqué y no pude ser feliz, solo había soledad en todas las madrugadas, mas un día desperté esos sueños que olvidé, encontré el amor que por toda mi vida yo busqué. Ni el amor de un padre, ni el amor de una madre, ni el amor de un hermano, mucho menos la pasión se puede comparar al amor de Jesús que entregó por mí su vida en la cruz. Ni el amor de un padre, ni el amor de una madre, ni el amor de un hermano, mucho menos la pasión se puede comparar al amor de Jesús que entregó por mí su vida en la cruz, que entregó por mí su vida en la cruz. Así mi vivir en este mundo tan cruel. Yo luché por lograr en este mundo ser amado y volví sin percibir que entregué mi corazón a momentos de placer por no tener el amor de Dios en mi corazón. Hoy yo sé el porqué
yo no pude ser feliz solo En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. La Santa Cena es la ceremonia más importante del cristianismo, pues es la participación física del Señor Jesús para fortalecer su iglesia. El cáliz, que representa su sangre, y el pan, su carne, se comparten con quienes realmente quieren vivir una vida con Dios. En la Santa Cena, los enfermos son curados, los oprimidos son liberados, y todos los que creen reciben la vida que viene de Dios. Si eso es lo que usted desea, participe este miércoles en la Santa Cena del Señor. Mi nombre es Feliciano Umaña y yo antes era un creyente frustrado, una persona creedora en Dios, pero no veía resultados en mi vida. Me recuerdo que muchas veces clamaba a Dios, que ¿dónde estaba Dios? Muchas veces usé versículos de la Biblia, por ejemplo, que dice el Señor es mi pastor y nada me faltará, porque muchas veces pasé muchas necesidades, pasé problemas en mi matrimonio, hubo un momento de que deseaba hasta suicidarme, porque la vida que yo me imaginaba o la vida que yo de pequeño creía que iba a tener, ya grande, ya casado, yo la imaginaba una vida feliz, tener una pareja sin problemas, un hogar que hubiera comunión, mas cuando yo me casé no hubo todos esos sueños o pensamientos que yo tenía que así iba a ser mi vida. Entonces llegaron muchas ocasiones que yo lloraba, yo decía, Dios, yo te pedí una mujer sin problemas, yo quería un hogar que hubiera paz, que no hubieran problemas, porque yo me casé con mi esposa. Antes de casarme con mi esposa yo ya había tenido otros relacionamientos y no me había ido bien. Entonces yo decía, tal vez no me fue bien porque me acompañé con estas personas, no me casé. Entonces con mi esposa me casé, quería hacer todo bien delante de Dios para que me fuera bien. Mas en la verdad no fue así como yo pensaba que me iba a ir bien. Tuve discusiones con mi esposa, hablábamos mucho de separación, no lo llevamos bien. Yo muchas veces ya no quería estar con ella, yo muchas veces me fui de la casa, a veces no quería llegar a la casa porque peleábamos, no sentía paz yo en mi hogar. Yo muchas veces a solas, yo reclamaba a Dios, yo decía, ¿dónde está Dios? Muchas veces me recuerdo que yo oraba, yo me hincaba y le pedía a Dios, yo no estoy llevando una vida que la gente o que yo he conocido, que la Biblia dice. Pasé muchas necesidades en mi hogar. Muchas veces vivía de prestado, muchas veces mis amigos o a veces hasta familiares me prestaban para ciertas necesidades que yo tenía en mi hogar. Yo iba todos los domingos como soltero a la iglesia y ya después de casado yo dije, yo no voy a perder esta costumbre, esta tradición de que yo a un soltero yo iba a la iglesia y yo a un casado yo iba con mi esposa, y yo recuerdo que muchas veces salíamos de la iglesia, llegábamos a la casa a discutir, y esas cosas a veces me preguntaba, pero ¿cómo nosotros saliendo de la iglesia venimos a discutir a la casa? ¿Cómo es posible que fui a asistir a un servicio, fui a una iglesia y mi vida sigue tal vez peor que antes cuando yo no participaba de la iglesia? A veces hasta llegué a dudar de Dios. ¿Será que en verdad existe Dios? Porque uno dice, no, que uno va a la iglesia, la vida le va a cambiar, no, que uno va a la iglesia para ser una persona mejor.
Y la verdad, yo no veía esos resultados en mi vida porque yo seguía siendo, yo tomaba, yo seguía siendo aquel hombre agresivo, aquel hombre prepotente, aquel hombre posesivo. Y yo no veía un cambio en mi vida. La verdad, yo no vi interiormente cambios, ni interior ni exterior en mi vida frecuentando la iglesia. El momento más frustrante de mi fe o de mi vida creo que fue cuando yo dije a mi esposa que necesitábamos separarlos, porque la vida no iba como queríamos, o sea, no iba como yo la esperaba o como queríamos. Entonces, muchas veces me vino el pensamiento que esa era la mejor solución de separarnos, porque no veíamos resultados, no veíamos paz, no veíamos, era aquellos pleitos, aquellas discusiones siempre, no había confianza en nosotros. Mi esposa no tenía confianza de mí, entonces yo decía, bueno, ¿por qué voy a estar con una pareja o con una persona si no tiene confianza? Y también a veces yo también daba los motivos para que mi esposa no tuviera esa confianza conmigo. El momento que yo me indigné fue que empezamos a buscar de verdad la palabra de Dios. Fue que ahí, a través de que alguien nos invitó para buscar a Dios, que nosotros conocimos de la Iglesia Universal. Ahí fue cuando empezamos, en verdad, empecé a conocer de verdad la palabra de Dios. Me enseñaron a obedecer, porque de nada sirve creer en Dios si no obedecemos. La frustración que yo traía por años o que yo tuve de joven y ya casado, esa frustración se terminó. Hoy es cuando uno recibe el Espíritu Santo, es uno una nueva persona. Dios nos hace nuevas criaturas y hoy en nosotros no hay frustración. Hoy en mí, por ejemplo, no hay pensamiento que voy a dejar a mi esposa, que no soy feliz, que no, ¿dónde está Dios? No, hoy sé que está Dios. Y Dios me ha mostrado sus promesas cumpliéndolas en mi vida. El mundo en el que vivimos ya pasó por incontables transformaciones. ¿Ya se detuvo a pensar en cuántos pasaron ya por esta tierra? ¿Cuántas teorías, filosofías e inventos surgieron? La verdad es que todo lo que hoy existe, mañana caerá en el mar del olvido. Así fue con todos los que en su época se destacaron por su fuerza, poder y autoridad, pero que en los días de hoy ni siquiera son recordados. Todo pasa. Solo existe una cosa que resiste el paso del tiempo, las épocas, y jamás podrá ser destruida: la palabra de Dios. Durante milenios, Satanás y su ejército intentaron incansablemente exterminar la Santa Biblia. Un porcentaje muy pequeño de libros sobrevive un cuarto de siglo. Otra, casi irrisoria, sobrevive un siglo. Vemos que la palabra de Dios es diferente, y si además consideramos el medio en el que ha sobrevivido este libro, el hecho se vuelve sorprendente. Reyes, emperadores, notables usaron sus fuerzas para exterminar la Biblia y a quienes creían en ella, pero todos los que atentaron contra esta palabra desaparecieron, mientras ella sigue más viva que nunca. Vea algunos ejemplos. El emperador Diocleciano, en el siglo IV, ordenó que todos los ejemplares de la Biblia fueran quemados. Él había matado tantos cristianos y destruido tantas Biblias, que cuando el movimiento cristiano cesó durante un tiempo, él creyó haber destruido la fe en Cristo. Pero más adelante, murió muy engañado. En el siglo XVII, el escritor francés Voltaire habría dicho: dentro de 100 años, la Biblia y el cristianismo serán borrados de la existencia y pasarán a la historia. 50 años después, Voltaire fue borrado de la existencia y la Sociedad Bíblica de Ginebra usó su casa y su editorial para imprimir miles de Biblias. En el siglo XIX, Robert Ingersoll declaró: dentro de 15 años tendré a la Biblia enterrada en un cementerio. Bien, 15 años después, Robert Ingersoll fue enterrado en un cementerio, pero la Biblia todavía vive. Hoy, el concepto moderno del diablo es ridiculizarla, poner a la Biblia al mismo nivel que otros libros
intentando convencer que su discurso es antiguo y está pasado de moda. Sin embargo, lo que vemos es lo contrario. Nunca fue tan actual lo que está escrito en ella. En verdad, es mucho más que un libro. Es el Espíritu de Dios, el propio Señor Jesús. Por lo tanto, si usted tiene una vida fundamentada en esta palabra, nada conseguirá destruirle. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Muy buenos días, queridos Radio Escucha. Damos inicio a su programa Hablando de Vida en esta mañana de miércoles. Una mañana muy especial que estaremos acá con todos ustedes. Y hemos comenzado la programación de una forma especial, escuchando testimonios de personas que fueron transformadas a través de la palabra de Dios. Muy fuerte, si usted escuchó al comienzo de la programación el testimonio del señor Feliciano. Usted ve cómo su vida estaba envuelta en problemas familiares, problemas físicos, problemas espirituales, y en su cabeza, en la cabeza del señor Feliciano, no había un cambio porque no había una transformación. Usted ve que él decía, yo estaba yendo a la iglesia, pero yo seguía con las mismas actitudes, porque en realidad lo que cambia la vida de una persona no es la persona venir a la iglesia, pero sí poner en práctica lo que ella aprende en la iglesia. Y es eso lo que ha traído resultado en la vida de muchas personas que usted diariamente escucha acá a través de esta programación. Y hoy, a través de esta programación, nosotros le queremos invitar para que usted pueda participar con nosotros de esta reunión especial, que es la reunión de los hijos de Dios, donde buscamos la fuerza del Espíritu Santo, donde buscamos aquella fuerza que es a la única que puede transformar la vida de una persona. Usted que nos está escuchando por Radio Alfa 93.1 FM, sea bienvenido a esta programación. Y usted que nos escucha también por nuestra página del Facebook. Dejo desde ya a su disposición nuestras líneas telefónicas 717-9180. Usted puede llamarnos o usted puede mandar su mensaje por WhatsApp 782-3314. Aquí está el aceite, el bol con el aceite para incluir su nombre para la oración antes de finalizar esta programación del día de hoy. Prepare también su vaso con agua porque vamos a orar y vamos a consagrar para que Dios pueda hacer su obra a través de este elemento. ¿Está bien? Son las 8:20 de la mañana. Yo voy a ir a una pausa más, un mensaje de lo que estará aconteciendo hoy aquí en la iglesia con la Santa Cena y una canción, y ya regresamos con más de esta programación especial de Hablando de Vida. Estamos hablando de vida. La Santa Cena es la ceremonia más importante del cristianismo, pues es la participación física del Señor Jesús para fortalecer su iglesia. El cáliz, que representa su sangre, y el pan, su carne, se comparten con quienes realmente quieren vivir una vida con Dios. En la Santa Cena, los enfermos son curados, los oprimidos son liberados, y todos los que creen reciben la vida que viene de Dios. Si eso es lo que usted desea, participe este miércoles en la Santa Cena del Señor.
el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, oh, tu diestra de poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Oh, para
Siempre has sido tú, siempre has sido tú, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Tenemos abiertos 7 días a la semana para dar así lo mejor de nosotros y lograr el cambio de vida que usted tanto desea. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Lunes, tenemos una reunión dedicada para ayudarlo a encontrar la estabilidad y prosperidad financiera para su vida. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Martes, lo ayudamos a encontrar la plenitud de la salud. Participe de la reunión de sanidad. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Miércoles, reunión de los hijos de Dios y estudio bíblico para usted que necesita de avivamiento y fortalecimiento espiritual. En esta reunión usted aprenderá cómo tener un verdadero encuentro con Dios. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Jueves es el día en que nosotros ponemos nuestras fuerzas para dar así la oportunidad de ser feliz en la reunión titulada Terapia Familiar y Sentimental a las 6:30 de la tarde. Viernes, en la Iglesia Universal luchamos cara a cara contra el mal para acabar con los problemas espirituales que no dejan que usted alcance la paz que tanto desea. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Sábado, participe de una reunión que va a eliminar todo, incluso cualquier obstáculo que está limitando su vida, en la reunión de los casos imposibles a las 7:30 de la mañana. Domingo, gran concentración de fe y milagros con el tratamiento espiritual para la cura del alma, del cuerpo y del espíritu. Una reunión de fortalecimiento espiritual y cura divina, especialmente a las 9 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde con el estudio del oro y del altar y a las 6:30 de la tarde. Si usted quiere más información sobre el trabajo que la Iglesia Universal realiza, puede visitar nuestra página de Facebook Iglesia Universal del Reino de Dios Bonaire. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Prepárese. Coloque un vaso con agua cerca de su radio, porque en breves momentos estaremos en oración. Ocho y 8:30 de la mañana, estamos en vivo a través de Alfa 93.1 y también nuestra página del Facebook. Usted puede llamarnos 717-9180 o también puede mandar su mensaje por WhatsApp 782-3314. Vamos a incluir acá en la oración al señor Ismael Maya, que pidió oración a través de nuestra página del Facebook. También la señora Teresa Mesa pide oración y también el señor Raimundo Hernández. Vamos a colocar el nombre acá de ellos en el aceite para el momento de la oración. Si usted necesita de ayuda, aquí estamos para ayudarles. Puede comunicarse con nosotros y vamos a incluir su nombre acá en el aceite y orar por usted antes del término de esta programación. Mañana jueves vamos a estar acá en la iglesia y todos los días estamos acá en la iglesia. Pero hoy, miércoles, estamos participando de la Santa Cena del Señor
la Santa Cena para el fortalecimiento espiritual. La Santa Cena es la ceremonia más importante que nosotros tenemos en la iglesia, como lo es también el día miércoles, porque es el día donde nosotros buscamos de Dios, buscamos en la fortaleza espiritual, porque sabemos que el único que puede hacer un cambio, una transformación en la vida de una persona es el Espíritu Santo. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque solamente los testimonios que nosotros escuchamos acá relatan cómo acontece la transformación en una persona. No es la religión, no es una iglesia, no es una doctrina, es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entra en la vida de una persona, cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona, el cambio acontece completamente. Yo quiero que usted ponga atención, escuche qué aconteció en la vida de esta persona que tuvo un encuentro con Dios, tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, y después de ese encuentro su vida fue completamente transformada. Ponga atención y ya regresamos. Mi nombre es Diana García y antes de conocer la Iglesia Universal yo tenía muchos problemas espirituales. Desde pequeña yo ya venía viendo bultos, con mucho miedo. En las noches yo no podía dormir, me amanecían morados en el cuerpo y no sabían las causas. Bueno, y así pasó el tiempo. Después yo conocí a mi esposo pensando que iba a ser feliz, que todo iba a estar bien, pero no fue así. Ya no era solamente yo con los problemas espirituales, sino él también. En las noches no podíamos dormir, escuchábamos pasos, era miedo que sentíamos de que no podíamos ni siquiera apagar la luz. Necesitábamos que alguien nos acompañe porque era el miedo, era un pánico que nosotros sentíamos, porque aún con la luz encendida nosotros sentíamos que algo nos oprimía, que algo nos presionaba el pecho como queriéndonos ahorcar, una cosa así, era algo bien feo, era un mal espiritual. Bueno, y a raíz de esto, queriendo encontrar la solución, la salida de este problema, acudimos a curanderos, a brujos, queriendo encontrar la solución, pero no fue así. Después tuve a mi hijo y a los pocos días de nacido mi hijo también ya era enfermo. A los 17 días de nacido le cayó una infección general porque le afectó la parte interna y también externa de su piel. Y el médico dijo, hay dos salidas, o él sana con el procedimiento que le vamos a hacer o él muere, porque la infección ya estaba muy avanzada. Yo me sentía muy, muy triste, sin salida, pensando que ya no había salida porque con todo lo que estábamos pasando, sin dinero, enfermos, la situación económica mal. Así llegamos a la iglesia. No fue fácil porque al inicio me costó bastante dar ese primer paso porque no tenía casi nada en este mundo, pero lo poco que tenía me costaba dejarlo. Era una cosa así como que van a decir tus amigas, así como que si te invitan a una fiesta, cómo vas a decir para no tomar, para no bailar y esas cosas. Todos esos pequeños detalles yo veía. Y ahora es algo insignificante, pero en ese tiempo era algo así como que estaba muy pegado dentro de mí y no, como que no podía abandonarlo. Pero no, yo decidí dar ese primer paso y bautizarme en las aguas. Me bauticé. Yo ya vi que mi esposo ya no era más enfermo, que mi hijo se sanó, ya no era tampoco más enfermo. Ahora es un niño sano, libre de todo mal. Yo también fui liberada de todos esos problemas espirituales. Y así, esos fueron los primeros cambios que yo empecé a ver en mi vida. Tenía cosas todavía dentro de mí que yo sabía que tenía que abandonar, que yo tenía que dejar. Y era perdonar.
Era aprender a perdonar a las personas que una vez nos hicieron daño. Yo decidí perdonar, decidí dejar todo el dolor que yo sentía en mi corazón. Saqué de mi corazón ese dolor, el resentimiento, el recordar el daño que a uno le han hecho. Decidí dejarlo, sacarlo de mi corazón para que el Espíritu Santo entre en mí. Y así fue eso que tuve que sacar de mi corazón y hacer el propósito. Yo sentí la necesidad de buscar más de Dios. Yo escuchaba mucho hablar del Espíritu Santo y yo quería saber más lo que era eso. Y fue así que yo me empecé a enfocar más en las cosas de Dios, a dejar toda la vida mal que yo ya había tenido, porque yo quería más de Dios. Y querer más de Dios, yo sabía que tenía que dejar las pequeñas cosas que todavía en mí estaban. Y yo quise buscar más de Él. Hice un propósito del ayuno de Daniel. Yo quería tener el Espíritu Santo, yo quería tener a Dios dentro de mí, porque era lo que a mí me faltaba. Yo ya estaba libre de los males que me atormentaban, pero yo quería más de Dios, yo quería experimentar ese espíritu que los pastores predicaban. Yo decía, yo quiero tener, y fue así que yo hice un propósito del ayuno de Daniel. Yo oraba, ayunaba, oraba en las madrugadas y pidiendo, hasta que un miércoles, yo recibí el Espíritu Santo. Y desde ahí yo tengo la certeza de que Dios es conmigo, que el Espíritu Santo es conmigo. Esa certeza entró dentro de mí. Y fue ahí que yo quise decir para todas las personas, ya no sentí esa vergüenza, ya no sentí ese miedo de hablar para Jesús. Porque ese miedo se fue, y ahora yo puedo hablar, yo puedo decirle, si yo veo a una persona sufriendo, yo le digo, hay una esperanza, hay una oportunidad para las personas que están sufriendo allá afuera. El Espíritu Santo es nuestra fuerza, es el poder que Dios nos da para nosotros. Y la mayor bendición que ahora tengo es tener el Espíritu Santo en mi vida, porque Él me dio esa paz, esa tranquilidad, esa felicidad que yo nunca en otro lugar encontré. La Santa Cena es la ceremonia más importante del cristianismo, pues es la participación física del Señor Jesús para fortalecer su iglesia. El cáliz, que representa su sangre, y el pan, su carne, se comparten con quienes realmente quieren vivir una vida con Dios. En la Santa Cena, los enfermos son curados, los oprimidos son liberados, y todos los que creen reciben la vida que viene de Dios. Si eso es lo que usted desea, participe este miércoles en la Santa Cena del Señor. Es por ese motivo que nosotros decimos que solamente el Espíritu Santo es quien puede transformar la vida de una persona. Como lo dice en la vida de esta señora que usted acabó de escuchar. Problemas, dificultades por todos lados, pero cuando el Espíritu Santo entró, todo eso quedó a un lado y ella comenzó a ver la diferencia, tener la paz, la alegría, la verdadera paz, la verdadera alegría que solamente el Espíritu Santo puede dar. Y hoy miércoles, usted que nos está escuchando, usted que es miembro de la iglesia, no puede por nada del mundo faltar a esta reunión donde estaremos buscando la fuerza del Espíritu Santo y en la oportunidad participando de esta Santa Cena especial. Y preparándonos también para lo que será el día domingo, que será el día de rescate. Vamos a estar buscando de Dios el rescate para usted que ha estado apartado, usted que ha estado alejado, para usted que por algún u otro motivo se ha apartado de la presencia de Dios. Sepa usted que solamente el Espíritu Santo puede cambiar su vida. Solamente Dios puede darle la paz y la alegría que tanto usted necesita. Y no importa el motivo que le ha llevado a usted a alejarse de Dios. Lo que importa es si usted quiere regresar a la presencia de Dios. Dios está con las puertas abiertas, con los brazos abiertos, esperándole. Y aquí en la Iglesia Universal
no es diferente. Nosotros estamos con las puertas abiertas, listos para ayudarle a usted a acercarse a Dios. ¿Está bien? Nosotros vamos a prepararnos para el momento de la oración, pero vamos a más testimonios de personas que estuvieron alejadas, apartadas de la presencia de Dios, pero Dios con su infinita misericordia pudo hacer el milagro cuando ellas decidieron regresar hacia sus brazos. Ponga atención, ya preparándonos para el momento de la oración. Siempre participaba, o sea, trabajaba en reuniones dedicadas, era muy atenta. Al ser joven era con la que más se podía contar. Sí, yo hacía muchas cosas. Siempre participaba, o sea, trabajaba en las reuniones dedicadas, era muy atenta. Siempre participaba, o sea, trabajaba en las reuniones dedicadas, era muy atenta. Al ser joven era con la que más se podía contar. Sí, yo hacía muchas cosas, salía a evangelizar, ayudaba en el grupo joven, estaba en la escuelita, daba mi todo para salvar a las personas, ¿no? Para que todas las personas conozcan a Dios. Mi caída comenzó cuando yo hacía, ¿no? Y no buscaba para mí. Yo me acuerdo que en las reuniones de miércoles, de domingo, yo ya no participaba de la búsqueda. La palabra escuchaba, pero no enfocada en lo que Dios quería hablar conmigo, sino preocupada en lo que se iba a necesitar durante la reunión. En mi casa yo ya no oraba, yo ya no buscaba a Dios, porque yo decía que lo que yo estaba haciendo estaba bien, que con eso iba a ayudarme para mi vida espiritual. Y fue pasando el tiempo que prácticamente en 6 meses yo empecé a ver que yo ya no era la misma, que yo hacía las cosas por hacer, por cumplir solamente. Ahí fue que me empecé a involucrar con una persona, me puse de novia con un obrero, ¿sí? Al principio, como todo noviazgo bien, pero yo sentía en mí la falta. Ahí nosotros pecamos, o sea, salimos de la obra porque habíamos hecho algo que no teníamos que hacerlo. A partir de ese momento que yo salí de la obra, decidí no volver más a la iglesia, ¿no? Sentía que no necesitaba, que yo estaba bien. Estuve apartada 10 años. Yo seguí con esta persona prácticamente 2 años. Al principio estaba todo bien, pero después empecé a ver las cosas que realmente no iban para mi vida, no era lo que yo siempre soñaba. En el transcurso de esa relación, yo sufrí lo que es ser una persona agredida tanto verbal y físicamente, ¿sí? Yo sufrí una humillación grande cuando esta persona se enfermó. Yo fui al médico a verlo, ¿no? Porque él estaba en ese entonces internado, y cuando yo llegué allá me encontré que al lado de esa persona había otra mujer. Entonces ahí fue que agarré y dejé todo, empecé a involucrarme con mis amistades anteriores, empecé a salir. En ese transcurso conozco a otra persona y eso fue peor, porque yo estuve prácticamente 6 meses con esa persona. En ese transcurso yo quedo embarazada, yo empiezo a sentir lo que es odio a alguien, cosa que yo antes no había sentido, lo que era odiar a una persona. Yo me acuerdo que no podía verlo al padre de mi hijo. Él quería que nosotros formamos una familia, la familia que uno siempre sueña tener, pero yo no quería, porque ya él de por sí ya tenía una vida bastante errada, ¿no? Él estaba involucrado en los vicios, en la delincuencia. Entonces yo decía, ¿qué me puede dar él para mi hijo? ¿Qué familia puedo yo formar con una persona así? Fue en ese entonces que pasaron 4 años que yo vivía encerrada en mi pieza con mi hijo, angustiada, triste, y tanta era mi angustia, mi preocupación, mi pregunta de decirme yo misma qué es lo que voy a hacer, cómo voy a poder criar a mi hijo.
Mi mamá siempre me invitaba, siempre. Ella nunca bajó los brazos, ella nunca desistió. Ella me invita para participar un domingo, que era una reunión muy especial. Yo me acuerdo que participé de la reunión con una sed muy grande de conocer a Dios de verdad. Ahí fue, ¿no?, el día que yo decidí volver, ¿no?, el día de entregar mi vida a Dios y luchar por esa felicidad que yo siempre soñaba. Nunca es tarde, no sale la oscuridad. Hay nuevo día, nuevo amanecer. En esta casa hay puertas abiertas, personas buenas, amigos y hermanos. Ahí empecé a hacer después las cadenas de liberación, porque también lo necesitaba, sin preguntarme qué es lo que los demás van a pensar, qué es lo que los demás van a opinar. Yo dejé mi tiempo anterior atrás y comencé una nueva vida. Hoy priorizo mi vida espiritual, que en mi vida yo aprendí a priorizar la salvación de mi alma, que es lo más importante, ¿sí? Hoy soy feliz, tengo paz. Entonces cada oportunidad que yo tengo la aprovecho. Tengo lo más importante de mi vida, que es a Dios dentro de mí. Hoy sí yo lo conozco a Él. Yo hoy tengo mi familia restaurada. Volvimos con mi esposo a reconstruir nuestro matrimonio, ¿sí? Después de estar casi 4 años y medio separados, hoy nosotros estamos juntos. Tenemos una familia. Luchamos los dos de las manos con Dios para que todo en nuestra vida esté bien. Hoy los dos servimos. Amamos hacer lo que hacemos. Tenemos hijos, tenemos nuestra casa. O sea, hoy yo tengo la familia que yo siempre soñé. Hoy tuve la oportunidad de ser rescatada y soy muy feliz. Sueño tranquilo. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Proverbios capítulo 3, versículo 24. La paz de una conciencia limpia. La paz de la confianza en el Dios vivo. Un sueño suave y tranquilo en este mundo turbulento no siempre es posible para los hijos del mundo. Y muchos hijos de Dios han cedido al miedo, a la ansiedad, dándole espacio a pensamientos de duda que les quitan el sueño. Sin embargo, al día siguiente es todavía peor. Sin dormir bien, no logran concentrarse. Sin concentración, viven irritados o son incomprendidos. Siguen andando en círculos que hacen en torno a sus propios problemas. No hay salida, pues mientras más se preocupan, más poder les dan a esos problemas y más ellos les quitan el sueño. Esa situación perdura por el tiempo que la persona quiera. Quien desea disfrutar de sus problemas y sus dolores, podrá hacerlo tanto como lo soporte. Sin embargo, cuando se indigna en contra de esa situación y quiere salir de ese círculo maldito, puede entregar sus dolores y su ansiedad en las manos de aquel que es capaz de resolverlos, al único capaz de resolverlos. Entonces recibirá fuerza, tranquilidad y dirección. No andará más en círculos, sino en un camino recto, del cual no se desviará ni a la derecha ni a la izquierda. Incluso con los peores problemas y dilemas, usted puede dormir en paz, tener un sueño suave y una vida digna. Puede tener alegría al punto de que nadie logre entender cómo usted logra sonreír incluso cuando sufre una injusticia. Dios es su abogado y su juez. Usted puede dormir bien a partir de hoy. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios.
Mi Padre, gracias por permitirnos estar acá en este momento en oración. Y oramos en favor de todas estas personas que están aquí en el aceite. Personas que enfrentan diferentes problemas económicos, familiares, sentimentales. Problemas, mi Dios, que aparentemente es imposible la solución, pero no es imposible, mi Padre, porque para ti todo es posible. Cuando una persona te busca, cuando una persona se entrega a ti, cuando una persona confía en ti, te prioriza, todo es posible. Y es por eso, mi Padre, que a través de esta oración, a través de esta programación, nosotros determinamos en la vida de todas estas personas que nos escuchan a través de la radio, del Facebook, que la enfermedad sea arrancada, que la tristeza desaparezca, que aquello que tiene esta persona sufriendo, sea un dolor sentimental, la pérdida de un familiar, sea, mi Padre, la amargura, la depresión, sea cual sea la dificultad que esta persona enfrenta, que tu poder pueda arrancarla, destruirla. Visita, mi Dios, a aquellos que están enfrentando un problema familiar, discusiones, separaciones. Visita a aquellos que en este momento están en un hospital o hasta mismo en la casa, pero con un dolor intenso, con una enfermedad incurable. Personas, mi Padre, que no tienen más sentido de vida. Personas que están desahuciadas. Personas con vicios, que quieren dejar el vicio, pero no tienen la fuerza para hacerlo. Visítalas y haz con que esta maldición que ellas cargan desaparezca. Que la enfermedad salga, que la tristeza salga y que la presencia del Señor pueda entrar. Yo bendigo a estas personas, consagro el vaso con agua que ha sido el remedio para muchas personas y estoy seguro que así continuará siendo para aquellos que creen. Que en el nombre de Jesús esta oración pueda traer respuesta en la vida de todos aquellos que necesiten, a través de la fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si usted que cree, diga amén. Gracias a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Señora, Señor, beba del agua con toda su fe, crea y reciba el milagro de Dios en el nombre de Jesús. Beba del agua, por favor. Jesús te ve así, con lágrimas en los ojos, un corazón herido, un grito en la garganta para desahogar con Dios. Jesús te ve así. No ve las apariencias, conoce tus problemas, siente tu dolor, Dios te va a socorrer. Jesús jamás cambió, Él nunca fallará. Las promesas que Él tiene para ti, una a una Él las cumplirá. Jesús jamás cambió, Él nunca fallará.
Si tú has determinado por la fe, victoria Dios te da. Jesús jamás cambió, Él nunca fallará. Las promesas que Él tiene para ti, una a una Él las cumplirá. Jesús jamás cambió, Él nunca fallará. Si tú has determinado por la fe, victoria Dios te da. Amén. Si usted cree, si usted determina, si usted confía en Él, Dios le dará la victoria. ¿Está bien? Entonces llegamos al final de esta programación por el día de hoy, dejándole la invitación, obviamente, para que usted pueda participar de esta reunión de hoy, miércoles, la reunión de los hijos de Dios, participando de la Santa Cena del Señor a las 10 de la mañana, 3 de la tarde y 6:30 de la tarde de forma especial. Traiga su Biblia, la palabra de Dios, porque de allí usted recibirá la instrucción para que usted pueda adquirir el cambio y la transformación que usted tanto necesita. ¿Está bien? Calle Industria Pariba número 32 es la dirección de nuestra iglesia aquí en la isla de Bonaire, y en cualquier lugar donde haya una iglesia universal estará participando, estará viendo la Santa Cena del Señor. ¿Está bien? Que tenga una feliz mañana. Los números telefónicos quedan a su disposición: 717-9180 y 782-3314. Estamos acá para ayudarle. Que tenga una feliz mañana en el nombre de Jesús. Jesús jamás cambió, Él nunca fallará. Si tú has determinado por la fe, victoria Dios te da. Jesús jamás cambió. La Santa Cena es la ceremonia más importante del cristianismo, pues es la participación física del Señor Jesús para fortalecer su iglesia. El cáliz, que representa su sangre, y el pan, su carne, se comparten con quienes realmente quieren vivir una vida con Dios. En la Santa Cena, los enfermos son curados, los oprimidos son liberados, y todos los que creen reciben la vida que viene de Dios. Si eso es lo que usted desea, participe este miércoles en la Santa Cena del Señor. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.